Hay silencios que gritan, y hay desapariciones que se niegan a ser olvidadas, incluso después de décadas. ¿Qué sucede cuando la vida de una familia es destrozada por un misterio tan profundo que ni el tiempo puede sanar? En el año de 1982, en un pueblito enclavado en las montañas de Chiapas, México, una niña llamada Clara Elena Rojas estaba a punto de convertirse en parte de uno de esos silencios ensordecedores. Con solo 7 años, Clara era la alegría encarnada. Sus ojos de un café profundo reflejaban la pureza de un alma inocente y su sonrisa, su sonrisa era capaz de iluminar los días más grises. Ella vivía con sus padres, Sofía y Ricardo, en San Cristóbal de las Casas, un pueblo mágico que parecía inmune a la maldad del mundo, arrullado por el ritmo lento de la vida en el interior. La casa, modesta pero rebosante de amor, era un refugio con paredes de adobe encaladas y un jardín donde las bugambilias florecían en tonos vibrantes. Ricardo, un artesano de manos curtidas, contaba historias con el barro, mientras Sofía tejía ponchos coloridos, cada hilo cargando secretos de las montañas. Clara era el sol que orbitaba este pequeño universo, la melodía que arropaba sus días. ¿Qué harías si un día, el más común de todos, te robara lo más preciado? El 14 de julio de 1982 comenzó como tantos otros veranos chiapanecos, con un sol generoso besando las copas de los árboles y el aire denso de la promesa de calor. El olor dulzón de las frutas maduras del huerto vecino se mezclaba con el aroma tentador de las tortillas frescas que Sofía preparaba. Clara, con sus cabellos oscuros trenzados, ya estaba de pie, impaciente por terminar sus pequeñas tareas y correr al patio. La mañana se desarrolló con su familiaridad reconfortante. El desayuno en familia, las conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes, todo envuelto en una placidez que en retrospectiva parecía un presagio doloroso. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares diferentes. Deja tu comentario y cuéntanos desde dónde nos acompañas. Ahora, prepárate para conocer la conmovedora historia de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían imaginar. Órale, vamos a empezar. Por la tarde, el calor apretó, y la brisa ligera que subía de las laderas no era suficiente para aliviar la sensación de bochorno. Clara, después de ayudar a su mamá a doblar algunas ropas recién lavadas, pidió permiso para ir a jugar al patio. Sofía, con una sonrisa que apenas sabía a despedida, asintió afirmativamente, pidiendo solo que la niña no se alejara del portón. La voz de Sofía era un murmullo distante, casi inaudible, cuando Clara corrió hacia afuera, la imagen de la pequeña figura vestida con un vestido de algodón azul claro descolorido, grabada en la memoria de Minunsi, su madre. Los sonidos de los pajaritos en el tejado y el canto de los gallos a lo lejos eran la única melodía que llenaba el aire en ese momento. El patio era el refugio secreto de Clara. Ahí, un viejo árbol de mango ofrecía sombra generosa, y de sus ramas colgaban las cuerdas de un columpio improvisado, gastado por el tiempo y las travesuras. La tierra batida guardaba las marcas de sus piececitos descalzos y los vestigios de sus aventuras solitarias con piedritas y hojas secas. Ese día, la niña imaginaba ser una exploradora en busca de tesoros escondidos, su mente fértil creando mundos enteros entre las pocas plantas y la cerca de madera. La quietud del lugar era una invitación a la fantasía, un refugio de la simplicidad de la vida diaria. Sofía, desde dentro de la casa, oía la risa suave de su hija, un sonido que calmaba su alma y traía un calor reconfortante a su pecho. Ricardo estaba en la talabartería,
A pocos pasos de allí, concentrado en tallar un nuevo Cristo de madera, su martillo rítmico resonando en el silencio de la tarde. Nada, absolutamente nada, en ese momento indicaba que sus vidas estaban a punto de dar un giro. Era uno de esos días que parecían destinados a desvanecerse en la memoria como cualquier otro. Un fragmento olvidable en el telar de la existencia, hasta que de repente el sonido se detuvo. ¿Qué sentirías si el mundo, de repente, se quedara mudo? El silencio, un silencio pesado e inesperado, que rompió la tranquilidad de la tarde como un cántaro de barro cayendo al suelo. Sofía notó la ausencia del sonido de su hija, algo que la hizo fruncir el ceño. Un escalofrío gélido le recorrió la espalda, un presentimiento frío que intentó, en vano, ignorar. Soltó el trapo de cocina que tenía en las manos y fue hasta la puerta, asomándose por el marco. El columpio estaba quieto, meciéndose ligeramente con la brisa, como un fantasma de la alegría que allí había estado. El árbol de mango permanecía inmóvil, sus hojas verdes temblando indiferentes. —¿Clara? —llamó Sofía, su voz con una nota de aprehensión que no podía controlar. No hubo respuesta. Solo el zumbido insistente de algunas chicharras y el ladrido distante de un perro. Sofía salió al patio, sus ojos desorbitados, recorriendo cada rincón, cada arbusto. El corazón le empezó a martillar en el pecho, un tambor desacompasado que anunciaba el pavor. El aire, antes templado, parecía haberse enfriado, y el sol, que momentos antes brillaba generoso, ahora parecía implacable, bañando el patio en una luz que revelaba solo el vacío. —¡Clara Elena! La voz de Sofía ya era un grito, mezclado con el pánico creciente. Corrió hasta la cerca, los ojos desorbitados, la respiración contenida en la garganta. Miró a la calle, a los lados, llamó el nombre de su hija repetidas veces, la voz embargada por la urgencia y la incomprensión. ¿Dónde estaba su niña? ¿Dónde estaba su pequeña exploradora? Aquel silencio que antes parecía sereno, ahora era una tortura, un abismo que se abría bajo sus pies. El miedo, una fiera helada, comenzó a roer las entrañas de Sofía mientras la tarde idílica se transformaba en una pesadilla. Ricardo, alertado por el tono desesperado de su esposa, soltó sus herramientas y corrió al patio. —¿Qué pasó, Sofía? ¿Dónde está Clara? —preguntó, la voz ya embargada por lo que veía en los ojos de ella. La respuesta no llegó en palabras, sino en el gesto mudo de Sofía señalando el columpio vacío, el silencio sofocante que flotaba sobre el patio. El shock se apoderó de Ricardo, un golpe gélido que lo dejó sin aliento. Juntos comenzaron la búsqueda, al principio con esperanza, luego con una desesperación creciente que se instalaba en cada fibra de sus cuerpos. El desespero de Sofía y Ricardo era una ola que los engullía, fría y abrumadora. En ese instante el mundo dejó de tener sentido. El patio, antes un escenario de juegos y risas, se transformó en un vacío aterrador, un eco de una presencia que ya no existía. Ricardo, con los ojos fijos en el columpio que se movía con la brisa, sintió un nudo en la garganta, un dolor que era físico, punzante, como si un pedazo de su propia alma hubiera sido arrancado. Sofía, sin pensarlo, corrió a la calle, sus pies descalzos apenas sintiendo el suelo áspero. Gritaba el nombre de Clara, su voz fina y aguda, cortando el silencio de la tarde, un lamento que se extendía por las casas vecinas, cargado de una aflicción que ningún ser humano debería conocer. Los vecinos, atraídos por los gritos y la urgencia en el aire, comenzaron a salir de sus casas, rostros curiosos y pronto preocupados. Doña Elena, la señora mayor que vivía enfrente, fue la primera en acercarse, sus ojos miopes tratando de descifrar el pavor estampado en el rostro de Sofía. —¿Qué pasó, mi hija? ¿Por qué tantos gritos? —preguntó la voz temblorosa. La respuesta llegó en un sollozo ahogado de Sofía. —Mi Clara desapareció.
Estaba aquí, en el patio, y ahora ya no está. La noticia se esparció como un incendio. Una brasa de miedo que saltaba de boca en boca. En pocos minutos, la pequeña calle de San Cristóbal de las Casas hervía con la conmoción. Niños que jugaban en la banqueta fueron recogidos en sus casas y las madres, con el corazón encogido, abrazaban a sus propios hijos tratando de alejar la sombra de esa pesadilla que se materializaba. Hombres soltaban sus herramientas, mujeres interrumpían sus quehaceres. El pueblito, conocido por su calma casi bucólica, fue tomado por una energía frenética, una mezcla de incredulidad y urgencia. Algunos vecinos más jóvenes y con más disposición, liderados por Jorge, el panadero, comenzaron a organizar la búsqueda inmediata, sin esperar a la policía, que tardaría en llegar a un lugar tan aislado. Ricardo, con la mente hecha pedazos, intentaba mantener la calma, aunque su cuerpo temblaba incontrolablemente. Corrió a la comandancia local, una pequeña oficina en la parte trasera del ayuntamiento, donde el sargento Morales, un hombre con más arrugas de cansancio que de edad, escuchaba la denuncia con expresión grave. Morales conocía a Clara, la niña que siempre lo saludaba los domingos por la mañana con su sonrisa grande y desdentada. La incredulidad estampada en su rostro daba paso a una seriedad sombría. Prometió hacer lo que pudiera, pero San Cristóbal de las Casas no tenía recursos para grandes operativos de búsqueda. Era un pueblo que vivía de su fe y de la solidaridad de su gente, no de grandes aparatos policiales. Mientras Ricardo lidiaba con la burocracia de la desaparición, Sofía, de vuelta en el patio, sentía el olor dulce e inconfundible de la manzanilla que siempre acompañaba a Clara, un aroma que ahora parecía burlarse de ella. Era el olor de su niña, y su ausencia, con cada minuto que pasaba, parecía más y más insoportable. Los ojos de Sofía recorrían el patio, buscando cualquier señal, cualquier pista, por pequeña que fuera. Un juguete olvidado, una flor aplastada, un mechón de cabello, pero no había nada, solo el vacío. Ese olor a manzanilla, antes un consuelo, se había convertido en un tormento, un recordatorio constante de lo que se había perdido. Las horas se extendieron en una agonía interminable. La tarde dio paso al crepúsculo, y el cielo, que antes era de un azul vibrante, se tiñó de tonos anaranjados y morados, como si el propio universo lamentara la desaparición de Clara. Linternas fueron encendidas, sus haces de luz cortando la oscuridad creciente, mientras los pobladores se dividían en grupos. Algunos rastreaban los alrededores de la casa, llamando el nombre de Clara en coro, sus voces roncas de tanto gritar. Otros se internaban en la densa selva que rodeaba el pueblo, armados con machetes para abrirse camino, el miedo mezclándose con el olor a tierra húmeda y hojas secas. La esperanza se aferraba a cada arbusto, a cada piedra, a cada suspiro del viento que parecía susurrar el nombre de la niña. La noche cayó por completo, trayendo consigo un frío cortante y una oscuridad más densa, que se mezclaba con la oscuridad que ya se había instalado en el corazón de Sofía y Ricardo. Las familias traían ollas de café caliente y tortillas para los que participaban en la búsqueda, en un gesto silencioso de apoyo y empatía. Los niños del pueblo, despertados por la agitación, observaban desde las ventanas, sus rostros infantiles reflejando la incomprensión y el miedo. Algunos ancianos se reunían en la plaza central, encendiendo veladoras y rezando, sus labios murmurando oraciones antiguas, pidiendo a Nuestra Señora de Guadalupe que trajera a Clara de vuelta a casa. La fe era la única ancla en ese mar de incertidumbres. Ricardo, con la linterna en mano, caminaba por el sendero que llevaba al río, su cuerpo exhausto, pero su mente negándose a parar.
Cada sombra le parecía una figura, cada susurro de hojas, una llamada. Imaginaba el miedo de Clara, sola en la oscuridad, y la imagen lo impulsaba a continuar, a ignorar el dolor en los músculos y el cansancio que pesaba en sus párpados. Su garganta estaba en carne viva de tanto gritar el nombre de su hija, y el silencio que seguía a cada llamada era un golpe en el pecho, un recordatorio cruel de la ausencia que se instalaba. Sofía, en casa, se aferraba a un pequeño zapatito de Clara. El olor dulce del cuero y el tamaño minúsculo de la pieza eran un acicate para su dolor. Ella balanceaba el zapatito contra su pecho, como si todavía estuviera arrullando a su hija, y las lágrimas le corrían incesantemente por el rostro, mojando la lana áspera del zapato. A cada carro que pasaba por la calle, a cada ruido extraño, su corazón daba un salto, una chispa de esperanza que se apagaba tan rápido como surgía. El reloj en la pared parecía haberse detenido, y cada segundo sin noticias de Clara era una eternidad de tormento. El amanecer llegó gris y sin piedad, pintando el cielo con tonos pálidos que parecían burlarse de la esperanza. Los rayos de sol, que antes irradiaban vida, ahora revelaban solo el polvo y el cansancio en los rostros de quienes habían pasado la noche en vela, buscando a Clara. El olor del rocío se mezclaba con el olor a tierra removida y sudor, un perfume de desespero. El sargento Morales, con ojeras profundas, regresó a la casa de Sofía y Ricardo, sus hombros encorvados bajo el peso de la impotencia. Trajo consigo algunos oficiales de pueblos vecinos, pero sus recursos eran limitados, sus rostros cansados, revelando la dificultad de una búsqueda en un terreno tan vasto y accidentado. La noticia de la desaparición de Clara se extendió más allá de los límites de San Cristóbal de las Casas. Periódicos locales comenzaron a publicar pequeñas notas, con la foto sonriente de una Clara de cabellos oscuros y ojos brillantes, la imagen de la inocencia robada. En las radios comunitarias, locutores con voces embargadas leían los ruegos de los padres, pidiendo cualquier información, cualquier pista. La sociedad, en general, reaccionó con una mezcla de compasión y una sensación de impotencia, como si la desaparición de una niña en un lugar tan pacato fuera un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la vulnerabilidad que todos compartimos. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La búsqueda exhaustiva disminuyó de intensidad, no por falta de voluntad, sino por agotamiento, por la ausencia de pistas concretas. La selva, antes explorada con furor, ahora parecía guardar sus secretos con una crueldad silenciosa. Los ríos, antes rastreados centímetro a centímetro, seguían fluyendo, indiferentes al dolor que cargaban en sus orillas. Sofía y Ricardo se negaban a rendirse. Pegaban carteles con la foto de Clara en cada poste, en cada muro, en cada pueblo vecino. La imagen de la niña, con su sonrisa dulce y sus ojos curiosos, comenzó a desvanecerse bajo el sol y la lluvia, pero la esperanza en sus corazones, aunque lastimada, persistía. El tiempo, que debería curar, solo profundizaba la herida de la ausencia. Se aferraban a cada fragmento de esperanza, por pequeño que fuera. Una llamada anónima, un rumor en la plaza, un sueño vívido que traía a Clara de vuelta a casa. Cada falsa alarma era un golpe en el estómago, una montaña rusa emocional de euforia y desesperación. Sofía pasaba horas sentada en la ventana, mirando el camino polvoriento, imaginando si vería a Clara regresar, con sus cabellos al viento, los brazos abiertos para un abrazo. Ricardo, por su parte, se dedicaba aún más a su arte, esculpiendo figuras de santos y ángeles, en un esfuerzo por encontrar consuelo y un propósito para su dolor. El olor a madera y barro se mezclaba con el olor a tristeza que impregnaba la casa. La casa de Sofía y Ricardo,
antes llena de risas y de vida, se convirtió en un santuario de recuerdos y de silencio. El cuarto de Clara permaneció intacto, como un museo de una infancia interrumpida. Sus juguetes, sus libritos, sus ropas dobladas en la cómoda, todo allí, esperando un regreso que parecía cada vez más distante. Sofía entraba al cuarto todos los días, se sentaba en la pequeña silla al lado de la cama vacía y lloraba en silencio, imaginando las historias que Clara contaría, las canciones que cantaría, los sueños que soñaría si estuviera allí. El dolor de la ausencia era una compañera constante, una carga pesada que moldeaba cada uno de sus días. La comunidad, que inicialmente se movilizó con tanto fervor, gradualmente volvió a su rutina. La gente aún recordaba a Clara, aún sentía la tristeza por sus padres, pero la vida en San Cristóbal de las Casas tenía que continuar. El olor a café volvía a perfumar las mañanas, los niños jugaban en la calle y la campana de la iglesia seguía marcando las horas. Pero para Sofía y Ricardo, el tiempo se había detenido. Vivían en un limbo, en una realidad paralela donde la ausencia de su hija era la única verdad. Cada amanecer, la esperanza luchaba contra la desesperación, una batalla silenciosa librada en los corazones de dos padres que se negaban a aceptar que su niña simplemente había desaparecido en el aire. Los años se arrastraron, pesados y lentos, cada uno de ellos un conteo doloroso de la ausencia de Clara. La casa de Sofía y Ricardo, antes un hogar vibrante, se transformó en un templo de recuerdos y silencios. El cuarto de la niña permaneció intacto, como un relicario de una infancia interrumpida. Los juguetes empolvados, los libros infantiles en los estantes, la ropita doblada en la cómoda, todo allí, congelado en el tiempo, aguardando un regreso que se volvía cada vez más un espejismo distante. Sofía entraba al cuarto todos los días, se sentaba en la pequeña silla junto a la cama vacía y lloraba en silencio, las lágrimas resbalando por su rostro marcado por el dolor. Imaginaba las historias que Clara contaría, las canciones que cantaría, los sueños que soñaría si estuviera allí. El dolor de la ausencia era una compañera constante, una carga pesada que moldeaba cada uno de sus días, cada respiración. Ricardo, por su parte, se sumió aún más. En su arte, sus manos, antes firmes y ágiles, ahora parecían cargar el peso del mundo mientras esculpía figuras de santos y ángeles, buscando en ellas algún consuelo, algún propósito para su dolor abrumador. El olor a madera y barro se mezclaba con el perfume acre de la tristeza que impregnaba la casa. Se negaba a quitarse la pulsera infantil con la letra C, que había sido un regalo de cumpleaños de 7 años para Clara. Era un pequeño adorno de plata, delicado y sencillo, pero que para él representaba el vínculo indestructible con su hija. La pulsera estaba guardada en una cajita de madera en su mesa de trabajo, un recordatorio constante de esa sonrisa dulce y del brillo en los ojos de la niña. La tomaba, pasaba los dedos por la letra grabada y sentía la punzada de la nostalgia, pero también la llama de la esperanza, tercamente encendida. La comunidad, que inicialmente se movilizó con tanto fervor, gradualmente volvió a su rutina. La gente aún recordaba a Clara, aún sentía la tristeza por los padres, pero la vida en San Cristóbal de las Casas tenía que continuar. El olor a café volvía a perfumar las mañanas, los niños jugaban en la calle y la campana de la iglesia seguía marcando las horas. Sin embargo, para Sofía y Ricardo, el tiempo se había detenido. Vivían en un limbo, en una realidad paralela donde la ausencia de su hija era la única verdad. Cada amanecer, la esperanza luchaba contra la desesperación, una batalla silenciosa librada en los corazones de dos padres que se negaban a aceptar que su niña simplemente había desaparecido en el aire sin dejar rastros.
Sofía desarrolló una rutina dolorosa. Todas las mañanas caminaba hasta la capilla de piedra, la misma donde llevaba a Clara para encender veladoras con doña Carmen. Allí encendía una nueva veladora para su hija, su mirada fija en la llama parpadeante, como si en ella pudiera encontrar un reflejo del alma de Clara. Sus rodillas le dolían de tanto tiempo arrodillada, sus ojos le ardían de tanto llorar, pero no se rendía. En cada oración pedía por una señal, por una pista, por cualquier cosa que rompiera el silencio ensordecedor que envolvía el destino de su hija. Doña Carmen, ahora mucho más anciana, acompañaba a Sofía en sus visitas a la capilla, ofreciendo un abrazo apretado y palabras de consuelo que, aunque bienvenidas, nunca llenaban el vacío. La desaparición de Clara se convirtió en una leyenda urbana en San Cristóbal, un cuento susurrado entre los más viejos para alertar a los más jóvenes sobre los peligros del mundo. El nombre Clara Elena se pronunciaba con una mezcla de tristeza y reverencia, su historia sirviendo como un recordatorio sombrío de que, incluso en los lugares más pacíficos, la oscuridad podía acechar. A los niños se les instruía a nunca alejarse de la vista de sus padres, y los portones se cerraban con más frecuencia. La inocencia del pueblo había sido robada junto con Clara, reemplazada por una sombra de cautela y una dosis de miedo que nunca más se fue. Ricardo y Sofía, a pesar del dolor tan grande, jamás perdieron la fe. Se aferraban a cada fragmento de esperanza, por pequeño que fuera. Una llamada anónima, un rumor en la plaza, un sueño vívido que traía a Clara de vuelta a casa. Cada falsa alarma era un golpe en el estómago, una montaña rusa emocional de euforia y desesperación. Sofía pasaba horas sentada en la ventana, mirando el camino polvoriento, imaginando si vería a Clara regresar, con sus cabellos al viento, los brazos abiertos para un abrazo. A cada golpe en la puerta, a cada carro que pasaba, el corazón les daba un vuelco. Era una vida de espera, de vigilancia silenciosa. Los vecinos, que acompañaron la angustia de la familia desde el primer día, fueron testigos de la transformación de Sofía y Ricardo. Vieron el brillo en los ojos de Sofía apagarse, sustituido por una melancolía profunda. Vieron a Ricardo, antes un hombre fuerte y risueño, envejecer rápidamente, sus cabellos oscuros salpicados de blanco, antes de tiempo. La compasión era palpable, pero también la impotencia. Ofrecían ayuda, comida, hombros para llorar, pero sabían que nada podía llenar el hueco dejado por la ausencia de Clara. Era un dolor que se llevaba en silencio, una herida invisible que sangraba cada día. Ricardo, en sus momentos de soledad en la talabartería, conversaba con las figuras que esculpía, contándoles sobre Clara, sobre sus esperanzas y miedos. Veía a su hija en cada rayo de sol que entraba por la ventana, en en cada canción de pájaro. Intentaba imaginar cómo estaría, si aún tendría la misma sonrisa, si sus ojos aún brillarían con la misma curiosidad. La incertidumbre era un veneno lento que lo consumía, pero la imagen vívida de su pequeña Clara, la niña de 7 años que había desaparecido, era lo que lo impulsaba a seguir viviendo, a seguir buscando respuestas. Sofía, por otro lado, comenzó a registrar sus pensamientos y sentimientos en un pequeño diario de tapa de cuero. Las páginas amarillentas se llenaron de súplicas, de descripciones detalladas de Clara, de recuerdos que temía que el tiempo pudiera borrar. Escribía sobre el olor a manzanilla, sobre los columpios en el patio, sobre la pulsera que Ricardo le había regalado. Era una forma de mantener a Clara viva, de mantener su memoria pulsante, de luchar contra el olvido que amenazaba con engullir la historia de su hija. El diario era su confidente silencioso, el único lugar donde podía derramar todo su dolor sin juicio. La vida siguió su curso, cruel en su normalidad. 33 años pasaron desde aquel fatídico día de verano.
La pulsera con la letra C, que Ricardo guardaba, ahora un poco opaca por el tiempo y el uso, era un símbolo de la esperanza inquebrantable, de la promesa silenciosa de que un día, de alguna forma, Clara regresaría. La madre de Sofía, doña Carmen, falleció con el corazón apretado, sin obtener nunca respuestas sobre el paradero de su nieta. Ricardo, ahora un hombre mayor, mantenía la puerta del cuarto de Clara siempre abierta, como un faro de bienvenida, una plegaria silenciosa que Clara sentiría donde quiera que estuviera. El pueblo había cambiado, pero el recuerdo de Clara permanecía, un eco en el viento, una cicatriz en el alma de todos los que la conocieron. La vida, en su ironía más cruel, sigue sus propios caminos, tejiendo destinos que desafían la lógica y la esperanza. 33 años después de la desaparición de Clara, cuando los recuerdos en San Cristóbal de las Casas ya se confundían con los susurros del tiempo, un evento distante, pero intrínsecamente conectado, comenzó a desarrollarse en el estado de Oaxaca, a cientos de kilómetros de distancia. Era el año 2015 y la rutina en un hospital regional de tamaño medio, ubicado en un pequeño pueblo en los alrededores de la ciudad de Oaxaca, fue abruptamente alterada. Una mujer, cuya edad parecía fluctuar entre los 30 y tantos y 40 años, fue encontrada inconsciente a la orilla de una carretera rural. Castigada por el sol implacable de la tarde y el polvo rojizo del camino, la escena del encuentro era desoladora. Su cuerpo yacía inerte junto a un cactus solitario, el silencio del paisaje solo roto por el zumbido de los insectos y el viento que levantaba pequeñas nubes de polvo. Testigos, un grupo de campesinos que regresaba del trabajo, dudaron por un momento, temerosos de lo que podrían encontrar, pero la humanidad habló más fuerte. La socorrieron, llamando a la ambulancia que, tras una larga espera, finalmente la llevó al hospital. Allí fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. Su condición grave, pero estable. Los médicos y enfermeras, acostumbrados a la rutina de casos sencillos, se encontraron con un enigma. La mujer no tenía documentos, ningún objeto que pudiera identificarla. Su rostro, aunque castigado por el sol, conservaba rasgos delicados, y sus cabellos oscuros estaban enredados, cubiertos de tierra y polvo. Los días transcurrieron con la mujer en mismo síntoma, el equipo médico trabajando incansablemente para estabilizar sus signos vitales. Al tercer día, para sorpresa y alivio de todos, abrió los ojos. Sin embargo, el alivio pronto dio paso a una nueva ola de perplejidad. Despertó sin saber quién era. Su mirada, antes vacía, ahora reflejaba una confusión profunda, un desierto de recuerdos. Preguntas simples como ¿cuál es su nombre? O ¿de dónde viene? Recibían solo un silencio angustiado, o, en algunos momentos, un balbuceo incoherente. Parecía no reconocer rostros, voces, ni siquiera su propio reflejo en el pequeño espejo que la enfermera trajo. La amnesia era total, un muro infranqueable que la separaba de su pasado. Entre el shock de la amnesia y la ausencia de cualquier documento, un detalle llamó la atención de los médicos y en especial de la jefa de enfermeras, Ana María Sánchez. En la muñeca izquierda de la mujer había una pulsera infantil de plata, simple y delicada, con la letra C grabada. La joya parecía antigua, ligeramente opaca por el tiempo, pero aún exhibía un brillo sutil. Era claramente una pieza de niña, y su tamaño parecía demasiado pequeño para la muñeca de una mujer adulta, aunque se ajustaba allí con una extraña precisión, como si hubiera crecido con ella. La pulsera era un contrapunto bizarro a la imagen de una mujer sin pasado, un fragmento de algo inocente y perdido en medio del misterio de su identidad. Ana María, con sus 40 y tantos años y una pasión por las historias que se
escondían entre líneas, sintió una punzada de curiosidad y compasión al observar la pulsera. Había visto muchos pacientes, muchas tragedias, pero ese caso era diferente. Había algo en la fragilidad de esa mujer y en la simplicidad de la joya que la intrigaba profundamente. Sus ojos, aunque vacíos de memoria, portaban una tristeza antigua, un luto silencioso que parecía haberse instalado en su alma mucho antes de que ella llegara a ese hospital. Ana María, una mujer de fe e intuición aguda, sentía que esa pulsera no era solo un adorno, era una pista, un hilo suelto que si se tiraba con cuidado podría desentrañar una historia mayor. La mujer, a quien el equipo provisionalmente llamó Jane Doe, hablaba poco. Sus palabras eran espaciadas y muchas veces se perdían en frases inconexas, pero había algo más. Tenía pesadillas, pesadillas vívidas y angustiantes que la hacían despertar sudando frío, el cuerpo temblando y la voz, antes casi inaudible, pronunciando palabras distorsionadas. A veces en medio del terror nocturno llamaba a alguien por un nombre que sonaba como Ricardo o Sofía, aunque era difícil discernir con claridad. Y en momentos de semiconciencia o en medio de las pesadillas, instintivamente llevaba la mano a la muñeca, tocando la pulsera con una familiaridad que contrastaba con su amnesia. Era como si, en el fondo de su ser, ese objeto guardara un pedazo de su identidad. El equipo médico hizo un llamado público. Carteles con una fotografía de la mujer, pixelada para preservar su privacidad, fueron esparcidos por las ciudades vecinas y publicados en pequeños periódicos locales de Oaxaca. Radios comunitarias difundieron la historia, pidiendo que cualquier persona que la reconociera se pusiera en contacto. El hospital no tenía recursos para mantener a una paciente sin identificación por tiempo indefinido, y la urgencia de encontrar a su familia era creciente. La historia, aunque común en grandes centros urbanos, era un evento raro para el pacífico pueblo, y generó una mezcla de curiosidad y preocupación entre los habitantes. Nadie la reconocía, nadie tenía información sobre su origen. Era como si hubiera surgido de la nada. Fue en ese escenario de incertidumbre que Ana María, impulsada por su intuición y la peculiaridad de la pulsera, decidió ir más allá. Pasó horas en los escasos descansos de su turno y muchas veces después del trabajo, investigando en archivos antiguos y noticias de desapariciones. Internet, en 2015, ya era una herramienta poderosa, pero los registros antiguos eran escasos y muchas veces solo estaban en papel. Accedía a foros de discusión sobre casos sin resolver, grupos de redes sociales dedicados a personas desaparecidas, y revisaba bases de datos de periódicos de época. Era una búsqueda minuciosa, una aguja en un pajar, movida solo por una persistencia casi obsesiva. La búsqueda era frustrante, un mar de información inconexa. Pero Ana María no se rendía. Una noche, ya exhausta después de un largo turno, se topó con un foro en línea de historias reales de desapariciones en México. El sitio era sencillo, con un diseño antiguo, pero contenía testimonios emocionantes y relatos detallados. Comenzó a leer uno por uno, sin prisa, hasta que un título le llamó la atención. La niña de la pulsera de plata, Chiapas, 1982. El corazón de Ana María dio un salto. Hizo clic y la pantalla reveló una foto en blanco y negro, desvanecida por el tiempo, pero inconfundible. Era el rostro de una niña de 7 años, con ojos grandes y una sonrisa cautivadora. En la muñeca de la niña, una pequeña pulsera de plata con la letra C. El artículo detallaba la historia de Clara Elena Rojas, desaparecida en San Cristóbal de las Casas en 1982.
y la desesperación de sus padres, Sofía y Ricardo, que nunca habían desistido de la búsqueda. Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Ana María. Era imposible. ¿33 años? La coincidencia era absurda, pero la imagen de la pulsera, la letra C, la descripción de la niña, todo encajaba de una forma aterradora y esperanzadora. Sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. Sabía que tenía que actuar, y actuar rápido. Ese foro, un depósito de recuerdos y tristezas, guardaba la clave para desentrañar el misterio de la mujer sin memoria. La enfermera, que antes buscaba solo una identificación, ahora sentía que estaba a punto de reescribir el destino de una familia entera, de sanar una herida que sangraba hacía más de 3 décadas. Ana María no pudo dormir esa noche. La imagen de la pequeña Clara y el rostro de la mujer sin memoria se mezclaban en su mente, formando un rompecabezas angustiante y prometedor. Tan pronto como el sol salió, corrió al hospital, con el corazón acelerado. Necesitaba compartir su descubrimiento, la chispa de esperanza que había encontrado en el fondo de un foro olvidado en Internet. La foto de Clara, que había impreso, estaba en sus manos, arrugada, pero con un poder inmenso. Llegó al hospital, y la primera persona que buscó fue la doctora Elena, la jefa del equipo médico, una mujer escéptica, pero de mente abierta, que la escuchó con atención, aunque con una dosis de incredulidad inicial. Doctora Elena, creo que encontré algo muy importante sobre nuestra paciente, comenzó Ana María, la voz embargada por la emoción y el cansancio. Extendió la foto y señaló la pulsera en la muñeca de la mujer dormida en la cama de la UCI. Luego la pulsera en la foto de Clara. La doctora Elena tomó la imagen y la observó con cuidado, sus ojos recorriendo los detalles, el rostro de la niña y luego la pequeña joya. El parecido era innegable. El tipo de pulsera, el grabado de la letra C, la forma en que se ajustaba a la muñeca. Una extraña corriente de escalofrío recorrió la sala. La médica, que ya había lidiado con innumerables casos de amnesia e identificación, sabía que esa era una coincidencia demasiado grande para ser ignorada. La noticia, con las debidas precauciones, fue cuidadosamente divulgada. El periódico local de Oaxaca, El Amanecer, que ya había publicado el llamado inicial del hospital, decidió destacar la nueva pista, aunque con cautela. El titular de la pequeña nota, casi escondida en una página interna, decía: «Misterio de la mujer sin memoria se profundiza. Detalle inusual en pulsera. Podría conectarla a antigua desaparición». La nota mencionaba la pulsera con la letra C y la extraña similitud con un caso archivado de una niña desaparecida en Chiapas. Hacía más de 30 años. La noticia era breve, pero cargaba un peso enorme, un llamado silencioso que viajaba por el viento, buscando un oído que aún se negaba a olvidar. En San Cristóbal de las Casas, el ejemplar de El Amanecer llegó en autobús, como todas las mañanas, llevado por el repartidor que dejaba las pocas copias en las tiendas y en la presidencia municipal. Ricardo, con sus casi 70 años, ya no tenía el mismo vigor de antes, pero su rutina de ir a la plaza a leer las noticias y conversar con los amigos permanecía intacta. Sus ojos, aunque un poco nublados por la edad y por las lágrimas no derramadas, aún tenían el brillo de una esperanza obstinada. Se sentó en su banco favorito, bajo la sombra del viejo árbol de jacarandá, y desdobló el periódico, el olor a tinta y papel llenando el aire. Sus ojos corrieron por las páginas, buscando las noticias de siempre: el precio del café, las festividades locales, los acontecimientos políticos. Entonces, un pequeño titular, discreto pero con palabras que parecían saltar de la página, atrapó su atención. Misterio de la mujer sin memoria. Pulsera podría conectarla a antigua desaparición. Leyó y releyó, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas.
El periódico mencionaba a una mujer encontrada en Oaxaca, sin memoria, y una pulsera infantil con la letra C. La descripción era un golpe en el pecho, un eco de algo que él había cargado en su corazón hacía más de 3 décadas. Las manos de Ricardo temblaban tanto que apenas podía sostener el periódico. Esa pulsera era la pulsera que le había regalado a Clara en su 7º cumpleaños. La pequeña joya de plata, sencilla, pero elegida con tanto cariño. Un regalo que marcaba la infancia de su hija. La imaginaba en su muñeca menuda, brillando bajo el sol de Chiapas. Ahora, la mención de ella en un periódico, a tantos kilómetros de distancia, después de tanto tiempo, era casi insoportable. Una mezcla de incredulidad, terror y una tenue, casi imperceptible, llama de esperanza comenzó a arder en su pecho. Se levantó abruptamente, dejando caer el periódico al suelo, y corrió hacia el teléfono público de la plaza, el único en el pueblo. Sus pasos eran torpes, pero movidos por una urgencia que hacía mucho no sentía. Llegó al teléfono y con las manos temblorosas marcó el número del hospital de Oaxaca que estaba en el artículo. La espera por la llamada fue una tortura, cada toque del timbre reverberando en su alma como un tambor de guerra. Cuando la recepcionista contestó, su voz era un hilo, ronca de emoción. Yo leí en el periódico sobre la mujer con la pulsera. Ella puede ser mi hija. Del otro lado de la línea, Ana María contestó, su turno ya terminando, pero aún estaba en el hospital. La voz de Ricardo era una mezcla de esperanza y dolor, algo que ella reconoció instantáneamente. Escuchaba los sollozos ahogados, las palabras que se atropellaban y sintió una oleada de emoción. Esa llamada era la confirmación de que su intuición era correcta, que su búsqueda obsesiva no había sido en vano. Era la voz de un padre que había perdido a su hija hacía décadas y que ahora, con un hilo de voz temblorosa, se atrevía a creer de nuevo. Ana María, con la voz entrecortada, intentó calmar a Ricardo, pidiéndole más detalles, más información. Él describió a Clara la fecha de la desaparición, el tipo de pulsera, los rasgos de su hija. Cada palabra era una puñalada en el corazón de la enfermera que veía el dolor latente del hombre. Confirmó la descripción de la paciente, la amnesia, la pulsera, todo. El silencio en la línea, por un breve momento, se llenó solo con la respiración pesada de Ricardo y el sonido de los propios corazones de ambos. La enfermera sintió la urgencia de Ricardo, la necesidad de ver a su hija, de confirmar si la mujer sin memoria era, de hecho, su Clara. «Señor Ricardo», dijo Ana María, su voz más firme ahora, «necesitamos una prueba de ADN para estar seguros, pero si usted quiere puede venir al hospital. Le proporcionaremos una habitación para usted y su esposa. Su hija está viva». La palabra viva resonó en la mente de Ricardo, una melodía largamente olvidada, pero que ahora lo llenaba de una forma abrumadora. Lloraba al teléfono, lágrimas de alivio y de un dolor acumulado por 33 años, un dolor que comenzaba a dar paso a una luz. «Ella puede ser mi hija», repetía, las palabras mezclándose en sollozos, la esperanza, brotando como una flor en el desierto. El viaje de Ricardo y Sofía desde San Cristóbal de las Casas hasta Oaxaca fue una jornada a través del tiempo y la esperanza. Los autobuses, lentos y polvorientos, parecían llevar no solo pasajeros, sino las décadas de espera, las noches en vela, las oraciones susurradas. Sofía, frágil y visiblemente más mayor, sostenía la mano de Ricardo, sus ojos llorosos, pero con un brillo que no se veía desde hacía años. Ambos hablaban poco, cada uno inmerso en sus propios pensamientos y en la magnitud de lo que estaba por suceder. Llevaban consigo solo una pequeña maleta, pero en ella estaba el collar que Ricardo le había regalado a Clara en su 7º cumpleaños.
un pequeño crucifijo de plata y el diario de Sofía, con sus páginas repletas de recuerdos y súplicas. Al llegar al hospital, fueron recibidos por Ana María, quien los guió con gentileza y empatía. El corazón de Sofía latía desacompasado al acercarse a la habitación. La emoción era abrumadora, una mezcla de miedo y una esperanza casi insoportable. La enfermera los preparó para el encuentro, explicando la condición de la paciente, la amnesia, la falta de reconocimiento. Quería que estuvieran listos para lo que vendría, para la posibilidad de que Clara no los reconociera, de que el tiempo hubiera borrado completamente los recuerdos. Pero, para Sofía y Ricardo, ver ese rostro, aunque sin memoria, ya sería un milagro. Cuando Ricardo entró en la habitación, el aire pareció enrarecerse. La mujer yacía en la cama, sus ojos abiertos, pero sin brillo de reconocimiento. Ricardo, con los ojos fijos en ella, sintió un nudo en la garganta. Estaba diferente, claro, el tiempo había pasado, pero algo en sus rasgos, en la forma del rostro, en el contorno de los labios, lo llevó de vuelta a Clara. Se acercó vacilante, y entonces un detalle le llamó la atención. En el cuello de la mujer, debajo de la sábana, algo brillaba. Con las manos temblorosas, tiró cuidadosamente de la sábana y lo vio. Un pequeño crucifijo de plata, el mismo que le había regalado a Clara en su 7º cumpleaños. En ese instante, Ricardo se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la cama, sus manos cubriendo su rostro, y un llanto convulso brotó de su pecho, una mezcla de dolor y alivio que parecía romper todos los años de silencio. Sofía, que había entrado justo después y visto la escena, también se encorvó, sus piernas flaqueando, un grito silencioso de alegría y angustia. Reconoció el crucifijo, la misma joya, que había sido testigo de los sueños y las oraciones de su hija. La mujer en la cama, aunque no supiera quiénes eran, extendió la mano instintivamente y tocó el cabello de Ricardo, como si algo, en su subconsciente, reconociera ese dolor, ese amor. Las pruebas de ADN fueron rápidas, el equipo médico consciente de la urgencia emocional del caso. Los días de espera fueron una eternidad, pero la respuesta llegó con lágrimas en los ojos de los médicos y de Ana María. Era Clara. La verdad, cruel en su confirmación del pasado, pero misericordiosa en su revelación del presente, finalmente se desvelaba. Después de 33 años, Clara Elena Rojas estaba viva. La niña que había desaparecido en San Cristóbal de las Casas en un día de verano de 1982 había sido encontrada en Oaxaca sin memoria, pero con la pulsera y el crucifijo que la ligaban inequívocamente a su pasado. La noticia se esparció como pólvora, primero entre el personal del hospital, luego a la prensa, y finalmente a San Cristóbal de las Casas, el pequeño pueblo que había enterrado la esperanza de volver a ver a Clara, ahora celebraba un milagro. La historia de Clara Elena Rojas, que se convirtió en una leyenda urbana, ahora era una prueba viva de que el amor y la esperanza a veces pueden desafiar el tiempo y la oscuridad. El reencuentro no fue lo que Ricardo y Sofía imaginaron. Clara no los reconoció, no los abrazó con la misma intensidad que ellos la abrazaron, pero para ellos, para esos padres que vivieron décadas de luto, tenerla allí viva era todo lo que importaba. Clara, la mujer sin memoria, se fue adaptando gradualmente a la presencia de sus padres. No tenía recuerdos de su infancia, de su hogar, del aroma a manzanilla o de las historias de barro de Ricardo. Pero, de alguna manera, la energía de ellos, el amor incondicional que emanaba, comenzó a penetrar en su amnesia. Permitía que Sofía le tomara la mano, que Ricardo le contara historias sobre su infancia, sobre la casa, sobre el árbol de mango en el patio.
Pequeños destellos de emoción, de un reconocimiento que no era cognitivo, sino visceral, a veces surgían en sus ojos. La vida de Clara ahora era un viaje de redescubrimiento, acompañada por el amor inquebrantable de sus padres. Sofía le leía las páginas de su diario, mostrándole fotos descoloridas, tratando de llenar los vacíos de su memoria. Ricardo, con la pulsera con la letra C en su propia muñeca, esculpía nuevas figuras, intentando recrear los mundos que su hija había perdido. La amnesia de Clara era una carga, pero también una oportunidad de construir nuevos recuerdos, de empezar de nuevo, de revivir una infancia que le había sido robada. El amor de un padre, de una madre, es lo único que resiste al tiempo y a la oscuridad. Clara aún no recuerda quién es, pero su papá nunca la olvidó. Nunca dejó de sentir el olor a manzanilla que la acompañaba, ni el peso de la pulsera en sus manos cuando pensaba en ella. Y ahora, viéndola allí, viva, incluso sin las memorias, él sabía que su búsqueda, que su fe inquebrantable había valido la pena. Fue un desenlace agridulce, pero real, humano, conmovedor. Una historia de misterio, esperanza y un amor que se negó a desaparecer. Ahora que has acompañado esta jornada marcada por el misterio y la esperanza, recuerda, el amor nunca desaparece. Permanece incluso en el silencio, incluso en la espera. ¿Ya viviste algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una desaparición misteriosa? Comparte tu historia en los comentarios. Vamos a construir este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia se cuenta con respeto y emoción, como debe ser. Haz clic en el video de al lado para conocer otro relato impresionante de desaparición. Una historia que, al igual que esta, te conmoverá profundamente. Fue un honor compartir esta historia contigo. Que nunca nos falte sensibilidad para escuchar y valor para recordar. Hasta el próximo video.